¿Viste lo que logramos juntos? Ahora imagínate una segunda edición totalmente revolucionada, con speakers internacionales y workshops en vivo, donde verás el antes y el después completamente al instante. Hablaremos sobre técnicas avanzadas, tecnología de punta y contacto directo con marcas y laboratorios líderes de la industria. Escríbenos y recibe la información del evento más importante del año, que está revolucionando la medicina estética en toda Latinoamérica. Tu futuro en medicina estética está aquí, no te lo pierdas. Estimados doctores, muy buenas noches y de esta forma queremos darles la bienvenida a este webinar tan especial. El primero del mes de agosto, pero sobre todo, el primero que estamos ya invitándoles a formar parte del SAME, el Simposio de Actualización de Medicina Estética, en su segunda edición en Quito, en Ecuador, este 30 de agosto, en el Hotel Marriott a partir de las 8 de la mañana, donde vamos a tener temas impresionantes, increíbles, sobre todo de utilidad y actualidad, como son masculinización facial, usos clínicos de la toxina botulínica, bioestimuladores de nueva generación, técnicas nuevas 3.0 en bioestimulación, una rinomodelación aguja versus cánula, adicionalmente labios masculinos versus femeninos. Pues sí, esos temas vamos a estarlos viendo el sábado 30 de agosto en el Hotel Marriott en la ciudad de Quito y para nosotros como Amir Ecuador siempre será un placer poder fomentar espacios de actualización y actualidad en cuanto a medicina estética se trata. Y pues acá tenemos el código QR para quienes estén interesados en formar parte de este increíble evento que el primero fue en Colombia. Esta segunda edición nos toca a Ecuador y estamos con esa promesa de que sí será un éxito rotundo el poder contar con ustedes, la participación y sobre todo seguir formándonos en esta especialidad médica que para nosotros siempre será la relevancia, el poder formarnos con calidad y ciencia. Sin más que acotar y ya dándoles la bienvenida, quiero darles y recibir a la doctora Rafaela Ricaurte, que aparte de ser una doctora especialista ya en diferentes temas, debo también felicitar públicamente a Rafaela, quien acaba de ganar un premio desde Costa Rica, si no estoy mal, Rafa, ahí me vas corrigiendo, pero también decirte felicitaciones por tu gran trabajo que nos estás dejando al Ecuador en alto y sobre todo el gran trabajo que realizas día a día con nuestros pacientes y tener nosotros el honor como Amir Ecuador y Amir Latinoamérica, porque toda la transmisión va a ser transmitida para países como Colombia, Perú, eh, México, Costa Rica, vamos también a estarlos teniendo. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Siendo la primera ponente que también vamos a tener en el SAME, te damos la bienvenida. Hola Esteban, buenas noches, muchísimas gracias. Sí, como siempre, es un honor poder estar con ustedes esta noche. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Sí, súper feliz de haber recibido esos premios. Me esperaba el de Ecuador porque ya me habían avisado, pero no el de Latinoamérica, así que fue una grata sorpresa. Y como siempre, de la mano de marcas maravillosas como Amir, así que ahí vamos creciendo y seguimos formándonos todos los días para poder dar lo mejor a nuestros pacientes y sobre todo poder actualizarnos para traer a todos los alumnos también mejores técnicas y sobre todo seguir innovando. Grandiosas palabras, Rafa. Y sin más que acotar, te queremos dar la bienvenida para iniciar de un tema muy importante, cómo escoger el ácido hialurónico, el relleno ideal para mi paciente. Y por supuesto, el escenario es todo tuyo. Gracias, vamos a empezar entonces. Voy a compartirles la pantalla. Ujú. Mm, ¿Confirman si ahí se ve? No sé si te sale que se está cargando, todavía no se evidencia. Ahorita se está cargando. Permítanos un segundo, se ve perfecto ahorita. Ok, listo. Entonces, como ya saben, el día de hoy vamos a hablar sobre el relleno con propósito y cuál es el ideal para la técnica y para tu paciente.
sobre todo el día de hoy nos vamos a enfocar en hablar un poquito de teoría, así que hay que prestar bastante atención porque todas las marcas llegan a la consulta con muchísima información y si nosotros no sabemos la base de cómo elegir un relleno adecuado para nuestros pacientes, pues todo el tema comercial puede llegar a distraernos un poco y la idea es que nosotros podamos tomar toda esa información y seleccionar lo mejor para cada uno. Ok, vamos a empezar. Para los que no me conozcan, mi nombre es Rafaela Ricaurte, soy médico cirujana graduada de la Universidad de las Américas. Tengo un máster en medicina estética en la Universidad Católica del Cuyo en España. En la misma universidad hice un máster en dermatología y cosmética y tengo un diplomado también en armonización facial que lo hice en Estados Unidos. Mi marca se llama Nefertiti Medicina Estética. Y empecemos entonces. Ok, ¿qué es el ácido hialurónico? Es súper importante tener el concepto claro porque muchas veces llega a la consulta el paciente sin saber cuál es la diferencia entre ácido hialurónico y toxina. Entonces, si nosotros podemos explicarle esto al paciente, pues va a ser muchísimo la diferencia. El ácido hialurónico reticulado es una forma modificada de ácido hialurónico que ya está sometido a una reticulación que la más conocida es el cross-linking, que se va a encargar de entrelazar cadenas químicas de una estructura tridimensional que va a estar estable y que va a estar densa, y este proceso pues va a hacer que las características del ácido hialurónico como tal se diferencien entre un ácido hialurónico que está libre y uno que no está libre o que no tiene reticulación. ¿Por qué no me deja pasar? Ok. ¿Qué significa que un ácido esté reticulado? Esto quiere decir que el ácido hialurónico que se encuentra en su forma natural, que es una forma generalmente lineal, que está degradada rápidamente en el cuerpo, que pueden ser en horas o en pocos días, cuando ya se encuentra reticulado, quiere decir que estos enlaces químicos de las cadenas se vuelven muchísimo más resistentes a la degradación enzimática natural de la hialuronidasa endógena que tenemos en los tejidos. Es decir, va a aumentar la resistencia a la degradación natural que producen los tejidos. Y este proceso generalmente se va a encontrar realizado o se va a encontrar respaldado por los agentes reticulantes, que vendría a ser en este caso el BDDE, que nosotros ya conocemos, que es uno de los más comunes y es el más seguro que nosotros encontramos en los ácidos hialurónicos reticulados. Ok, entonces, déjenme quitar un cuadro que tengo aquí que me está estorbando. Ok. Dentro de las propiedades que tenemos en el ácido hialurónico reticulado, nosotros vamos a encontrar parámetros reológicos que son muy importantes. Sobre todo, la textura, la duración, los usos más comunes, el efecto, la degradación y la aplicación. Entonces, dentro de la textura, nosotros tenemos que ver que el ácido hialurónico sea más denso, más viscoso y evidentemente que tenga una mayor coexividad. La duración, esto va a depender muchísimo de la marca y de la tecnología que tenga el ácido hialurónico. Puede variar entre los 6 y los 18 meses dependiendo del grado de reticulación y de la zona en la que nosotros vayamos a aplicar. Los usos más comunes, pues, como estamos haciendo rellenos dérmicos, pues ustedes ya deben saber que se puede colocar en labios, pómulos, surcos, mentón y cualquier zona en donde nosotros querramos hacer sustentación o aumento de volumen. El efecto, pues, es estructurante, remodelador y voluminizador. La degradación, pues, evidentemente va a ser muchísimo más lenta dependiendo del grado de reticulación que tenga nuestro producto, a comparación de un ácido hialurónico que sea libre. La aplicación, infiltrado mediante aguja o cánula, aquí en medicina estética lo usamos en diferentes técnicas dependiendo de la zona en la que se vaya a colocar. Diferencias entre un ácido hialurónico no reticulado y el reticulado. Ok, la duración es larga cuando el ácido hialurónico ya se encuentra reticulado. Cuando no está reticulado va a ser corta. Esto diferencia claramente cuando nosotros tenemos un ácido hialurónico de hidratación a un ácido hialurónico reticulado que nos va a dar volumen y reposicionamiento. La textura del ácido hialurónico reticulado siempre va a ser una textura densa, mientras que en el no reticulado va a ser una textura muy fluida. El uso siempre en el reticulado es para volumen, mientras que en el no reticulado es únicamente para hidratación, y esto tiene que estar muy claro. La hidratación evidentemente va a ser una revitalización a nivel celular. La aplicación, pues,
conos de relleno siempre tiene que ser en planos profundos, mientras que en el no reticulado tiene que ser superficial, es decir, en mesoterapia. Ok. La reología. Ahora sí vamos a entrar a la parte más interesante del tema. La reología del ácido hialurónico reticulado refiere al estudio de todo lo que se comporta la materia o el material mediante las fuerzas de deformación, es decir, cómo fluye, cómo se estira, cómo se va a deformar o cómo se va a mantener firme nuestro producto de ácido hialurónico. El análisis dentro de la medicina estética de cómo va a ser la reología del producto tiene que ser adecuado. Este gel va a ser diferente dependiendo de la zona en la que nosotros vayamos a colocar. Recuerden que también hay un ácido hialurónico que va a estar reticulado que se usa específicamente para el cuerpo y esto va a ser diferente dependiendo de la consistencia, la elasticidad y de la cohesividad que tenemos en nuestro ácido hialurónico. ¿Ok? Entonces, ya, ¿qué es lo que va a medir la G'? La G' se va a encargar de medir la elasticidad del gel, es decir, que va a medir la capacidad que tiene el gel de deformarse una vez que nosotros saquemos de nuestra aguja al hacer presión y recuperar su forma original. En términos más simples, si nosotros vamos a tener una G' alta, quiere decir que el gel va a ser mucho más firme, va a estar mucho más estructurado y va a ser mucho más resistente a la deformación una vez que hagamos la fuerza de cizallamiento a través de nuestra aguja. Y la G' baja quiere decir que el gel es mucho más blando, es mucho más suave y va a ser mucho más moldeable. Ok. Entonces, en la clasificación de la G', nosotros vamos a encontrar varios rangos, desde el rango más alto hasta el rango más bajo. Si es que nosotros vamos a tener, siempre recuerden que la G' se va a medir en pascales, esto es súper importante. Entonces, si nosotros tenemos una G' alta, es decir, que vamos a tener mayor a 300, quiere decir que la característica del gel es que el gel es muy firme y estructurado. Por ejemplo, para que tengan una idea, la zona en la que se colocaría es zonas de estructura, es decir, mentón, pómulos, nariz. Si es que nosotros tenemos una G' que va desde los 150 hasta los 300 pascales, quiere decir que va a tener una consistencia o una característica del gel entre media y firme, es decir, que va a ser un poquito moldeable, no va a ser tan estructurado. Y aquí nos puede servir como para unos surcos muy profundos o como para dar volumen a nivel de labios. Si es que nosotros ya encontramos una G' entre 70 y 150 pascales, vamos a tener un ácido hialurónico que es blando y flexible, que por ejemplo podemos utilizar en unos labios que no queremos dar tanto volumen, que sea un poquito más natural, o en líneas finas, como por ejemplo código de barras, unos surcos que no estén muy marcados, que sean unas arrugas finas o medias, podemos utilizar en la zona de la ojera. Y si es que nosotros estamos buscando un ácido hialurónico que no esté estructurado, que sea muy suave, que sea muy fino, pues tenemos que buscar uno que tenga una G' menor a 70, es decir, que serviría más como un ácido hialurónico de hidratación o un skin booster, que más vendría a ser como para una hidratación profunda de unas líneas de arrugas muy, muy finitas. Ok. Por favor, si van saliendo preguntas durante lo que yo voy hablando, pueden ir colocando en el chat y al final vamos a ir respondiendo todo para que no se vayan olvidando de las preguntas que vayan saliendo conforme vamos pasando las diapositivas y al final respondemos todas, ¿ya? A ver, ¿de qué va a depender la G' en un ácido hialurónico? El grado de reticulación es el que va a dictar el valor de la G'. Entonces, va a depender muchísimo del BDDE, es decir, del agente reticulante, y esto va a influir evidentemente en la firmeza y en la cohesividad del producto. Vamos a tener también una dependencia de la tecnología de fabricación, es decir, de la tecnología que haya sido patentada dependiendo de cada empresa. Los más comunes y los más conocidos, pues, es el Bicross, el Coexif, el Polydensify, Matrix, que son los que más se usan. El Percept Network nosotros no lo tenemos aquí, pero esos son los que generalmente más se usan dentro de las empresas que están patentadas. La concentración de ácido hialurónico siempre, siempre, siempre es la que va a darnos a nosotros el valor de
la G'. Entonces va a depender muchísimo del diseño del gel. Ok, ¿por qué es tan importante la G'? Porque esto va a definir por qué, va a definir cómo la tecnología va a soportar el gel, la gravedad, el movimiento y cómo este se va a adaptar a nivel muscular y va a impactar directamente sobre la duración del efecto, qué tan natural se ve el resultado, el prevenir que haya una migración del producto o que se dan irregularidades y sobre todo el efecto lifting o la proyección. Recuerden que a mayor grado de la G', nosotros vamos a tener mayor soporte porque va a ser un gel mucho más firme. Entonces quiere decir que si necesitamos hacer efecto lifting, soporte, proyecciones, nosotros necesitamos un ácido hialurónico que tenga una G' muy alta. Y si nosotros necesitamos hacer simplemente una corrección de ojera, una corrección de código de barras, arruguitas finas, lo que necesitamos es una G' muy bajita. Entonces eso quiere decir que el ácido hialurónico va a ser muy flexible, muy blandito. Entonces esto va a permitirnos a nosotros tener un efecto muy natural. Ok. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos. Después de cada una de estas características del ácido, yo les voy poniendo ejemplos para que ustedes tengan una idea más o menos de qué se debe utilizar en cada zona. Entonces, en la zona facial, por ejemplo, en el mentón o en la nariz, nosotros vamos a necesitar una G' alta, es decir, mayor a 300 pascales, porque necesitamos firmeza, definición, resistencia. En surcos nasogenianos, esto sí va a depender muchísimo. Recuerden que el surco nasogeniano no es lo que se va a tratar primero. Nosotros lo que primero debemos hacer es reposicionar tercio medio y una vez que el tercio medio esté reposicionado, si nosotros seguimos viendo que el surco nasogeniano está marcado, pues ahí vamos a tratar el surco nasogeniano. Pero si llegamos a tener esta necesidad, hay que evaluarlo muy bien, porque hay surcos nasogenianos que a pesar de que ya tenemos el reposicionamiento del tercio medio, se siguen viendo. Si es que la arruga es media, pues vamos a utilizar un ácido hialurónico que tenga una G' media, es decir, de 150 a 250 pascales, para poder darle un ligero soporte y también una adaptabilidad. Recuerden que en el surco nasogeniano es súper importante darle soporte a nivel de la fosa piriforme primero, antes de hacer el relleno en el resto del surco nasogeniano. A nivel de labios, siempre nosotros esperamos que los labios se vean jugosos, que se vean suaves, que tenga un movimiento y una elasticidad, así que la G' tiene que ser media a baja, es decir, que tengamos entre 80 y 180 pascales. En ojeras sí tiene que ser muy, muy baja, es decir, menor a 100 pascales, así que el gel tiene que ser suave, se pueda moldear y recuerden que esto va a permitirnos que nosotros no tengamos una sobrecorrección o un efecto tic. Okay. Ok, ¿cómo lo comunica la industria? ¿Por qué les puse esta diapositiva? Porque no todos los laboratorios te van a informar sobre la G' en sus fichas técnicas, pero los médicos expertos sí sabemos que este es un componente muy importante en el momento de elegir un producto en la consulta. Entonces, es muy importante que ustedes, del momento en que les presenten un producto de relleno, ustedes pidan la G' del producto. Como ejemplos dentro del mercado que podemos encontrar, por ejemplo, Juvederm Voluma va a tener 300 pascales, es decir, que es un ácido hialurónico que podemos utilizar para reposicionamiento de estructuras o para proyección. Entonces podríamos utilizarlo, por ejemplo, para pómulos y mentón. Si es que nosotros queremos hacer un soporte profundo, también tenemos dentro del mercado Restylane Lyft, que tiene 300 pascales. Entonces va a ayudarnos también para dar un soporte profundo a nivel óseo. Entonces recuerden que nosotros estamos colocando para soporte. Dentro del mercado, para líneas suaves, por ejemplo, también podemos encontrar Velotero Balance. Velotero Balance va a tener 150 pascales, es decir, que va a tener una G' media, baja. Entonces, entre media baja podemos nosotros utilizarlo en líneas suaves. Es decir, podríamos utilizarlo, por ejemplo, para un surco nasogeniano medio sin ningún problema. Y dentro del mercado, nosotros aquí tenemos Teosyal Rensity. Es un poco difícil conseguir Teosyal aquí, pero en el mercado, uno que es un poquito muy similar, que sí lo tenemos aquí en Ecuador, puede ser Rejunis Fine o puede ser, tenemos el Aliaxin
Ay, se me fue el nombre. Bueno, es el de cajita verde. Perdónenme, hay tantas marcas que se me olvidan a veces los códigos exactos, pero bueno, es el de cajita verde, que esos tienen menos de 100 pascales, como para que tengan una idea. Esos sirven bastante bien para la zona de la ojera. O también podemos encontrar dentro del mercado para ojera como tal. em, Dentro de los productos, uno que se llama A-Lift de Restylane, que también funciona bastante bien porque tiene menos de 100 pascales en su G', entonces funciona muy, muy bien para esta zona. Ok, dentro de las conclusiones de la G', podemos decir que es el parámetro que se va a encargar de medir la elasticidad y la estructura del ácido hialurónico. Elegir una correcta G' nos va a permitir que tengamos efectos naturales y estéticos duraderos y tener mínimas complicaciones. No existe una mejor G', sino que hay que tomar en cuenta que hay una G' adecuada para cada zona. ¿Qué es la G'? Esta es una hermana de la G', como le digo yo. ¿Por qué? Porque es el módulo de la pérdida o de la viscosidad que va a medir la capacidad del gel para fluir, es decir, va a medir el comportamiento viscoso del gel frente a la deformación o a la presión de cizallamiento. Representa la energía que el material disipa o que el material va a perder cuando es sometido a la fuerza. Entonces, en palabras más simples, como para que ustedes puedan recordar, la G' alta es el gel que fluye más fácilmente y la G' baja, es decir, que el gel es mucho menos fluido, es más difícil y más resistente a la fuerza de desplazamiento a través de la aguja. Mientras que la G' indica la elasticidad y la capacidad que tiene de mantener su forma, la G' es la que se va a encargar de la viscosidad y de la tendencia a fluir o a deformarse. Ok. Entonces, ¿qué implica clínicamente la G'? Si nosotros vamos a tener una G' baja, quiere decir que el gel va a ser mucho más estructurado. Si nosotros tenemos una G' alta, quiere decir que el gel es mucho más disperso. Si la G' va a ser mucho más baja, se va a mantener en el sitio de inyección. Si la G' es más alta, tiende a adaptarse muchísimo mejor a los tejidos. Si es que la G' es más baja, es ideal para un soporte y una proyección. Si es más alta, es ideal para zonas que son más móviles o más superficiales. Si es que la G' es baja, vamos a tener menor riesgo de migración. Y si es más alta, hay mayor riesgo de migración tisular. Entonces, dentro de la aplicación práctica de la G' tenemos a entender un poquito más. Entonces, por ejemplo, en la zona del mentón, nariz y pómulos, nosotros lo que vamos a necesitar es una G' alta y una G' baja, es decir, que el ácido hialurónico sea firme. El gel no se deforma, pero sale fácilmente. En cambio, en los labios, si es que queremos unos labios que se vean naturales, lo que vamos a necesitar es que la G' sea media, pero la G' sea de media a alta para que se adapte al movimiento. En las ojeras o en las líneas finas vamos a necesitar una G' baja, pero una G' alta, porque lo que nosotros necesitamos es que sea fluido, pero que no migre a otro tejido. En los surcos o en el contorno facial vamos a necesitar nosotros que la G' sea media y la G' también, porque necesitamos que sea moldeable, pero que no pierda su forma. Ok. Entonces, aquí sale a juntarse estos dos primos, la G' y la G' vienen a juntarse y van a crear lo que es la tan delta. ¿Ok? ¿Cómo se va a interpretar la tan delta? Porque muchas veces en las tablas llegan las casas comerciales a presentarnos este valor y nosotros no entendemos de dónde sale. Entonces, esto va a ser la relación entre la G' y la G'. Entonces, si nosotros hacemos esta fórmula pequeñita, lo que vamos a encontrar es que la tan delta va a ser la G' sobre la G'. Entonces, si nosotros tenemos una tan delta que es menor a 1, quiere decir que el gel va a ser más elástico que viscoso, va a mantener su forma, pero no se va a dispersar. Y si tenemos una tan delta mayor a 1, quiere decir que el gel es más fluido y utilizan en zonas que requieran más adaptabilidad.
La relación es muy útil para escoger el producto porque nosotros podemos entender mejor cómo es el comportamiento dentro del tejido. ¿Ok? ¿Por qué es importante la G''? Porque permite que el profesional entienda cómo va a ser el comportamiento del gel dentro del tejido. Entonces, ¿qué preguntas deberíamos nosotros hacernos a nosotros mismos para entender si es que ese es el producto adecuado para la zona? ¿Se va a quedar exactamente en donde nosotros inyectamos? ¿Se va a expandir o se va a difundir? ¿Se sentirá firme al tacto o se va a sentir más suave? ¿Se va a integrar fácilmente al tejido circundante? Y además, si va a ser fácil de inyectar. Hay que tomar en cuenta que esto es clave porque va a depender muchísimo de la técnica que nosotros vayamos a utilizar en la zona. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un resumen de esta gran teoría que acabamos de ver. La G'' va a medir la viscosidad y la fluidez del ácido hialurónico reticulado. Es clave para entender cómo se va a integrar el gel al tejido. Se debe analizar en conjunto con la G'' y la TAM delta para seleccionar precisamente cuál es el que necesitamos. Conocer la doble G' nos va a permitir buscar un resultado natural y dinámico en nuestro paciente. Ok, y aquí les vengo a hablar de un concepto que en realidad es bastante nuevo. Antes no se utilizaba mucho porque no había mucho conocimiento sobre cómo el ácido hialurónico captaba agua del tejido circundante. Pero actualmente ya muchas marcas en el mercado utilizan este nuevo concepto que es el swelling factor. Si ustedes se ponen a buscar, me pasó con una marca muy grande en la que cuando tuve este nuevo concepto de swelling factor que lo conocí dentro de un congreso mundial, me quedó sonando. Entonces dije, bueno, voy a llegar a Ecuador y voy a preguntar a las marcas si ellos saben qué es el swelling factor y si es que tienen conocimiento de esto de cada producto. En realidad tuve solamente 2 casas comerciales que pudieron darme el swelling factor de los productos aquí. Y una de las casas más grandes tuvo una respuesta de un speaker que en realidad me quedó resonando bastante en la cabeza, porque lo que supo decirme es que su producto no tenía un swelling factor, porque no captaba agua. Entonces yo dije, ok, si el producto no capta agua, entonces eso quiere decir que el producto no es ácido hialurónico. Y me quedó resonando porque quiere decir que hay muchos conceptos que no están socializados a muchos médicos a nivel mundial. Entonces es muy importante que ustedes que están ahorita empezando o que ya están en su práctica, pues tengan este concepto muy, muy claro, porque es algo que recién se está socializando y que es bastante nuevo. Entonces es súper importante que lo sepan para que puedan preguntarle a la casa comercial y tengan esta información, porque de esto también va a depender muchísimas de las complicaciones que se ven en la consulta y nosotros vamos a lograr que se disminuyan estas complicaciones si sabemos este componente específico de cada ácido. Entonces, el swelling factor va a ser el índice de hinchamiento del ácido hialurónico. El ácido hialurónico reticulado va a tener este parámetro que mide la capacidad del gel para absorber agua una vez que haya sido inyectado o expuesto a un medio acuoso que generalmente es del tejido subcutáneo. Quiero que recuerden que el ácido hialurónico va a captar agua del tejido circundante. Entonces es súper importante saber cuál es el swelling factor porque nosotros no queremos que el momento en que coloquemos un ácido hialurónico, por ejemplo, en la zona de la ojera, sea un ácido hialurónico que tenga un swelling factor muy alto y que capte mucha agua y después el paciente venga a los 7 días y tenga un efecto Tyndall o tenga un efecto bolsa dentro de su ojera porque el ácido hialurónico que nosotros elegimos para nuestro paciente haya tenido un swelling factor incorrecto y haya captado mucha agua, porque va a ser una complicación. Les va a tocar disolver esa ojera y les va a tocar volver a invertir en colocar otro ácido hialurónico y evidentemente es el costo de la hialuronidasa, el volver a tener que colocar otro producto a su paciente y ustedes qué le van a explicar al paciente. No le pueden decir que es una complicación porque su cuerpo es así, en realidad es una mala selección de producto. Entonces, el saber cuál es la capacidad que tiene el ácido de captar agua, les va a ayudar a que no suceda esto de una sobrehidratación del producto. Entonces, ¿cómo se va a obtener este valor del swelling factor del producto? Se obtiene comparando el peso o el volumen del gel antes de la hidratación, es decir, el peso en seco del volumen original y el peso después de la hidratación del ácido hialurónico. Entonces, la fórmula general del swelling factor es el volumen final hidratado sobre el volumen inicial en seco. Ok, ¿de qué va a depender el swelling factor?
El grado de reticulación, a mayor grado de reticulación, quiere decir que menor debería ser el swelling factor del producto. El gel está más atado, es decir, que no se debería expandir tanto. A menor reticulación, pues mayor va a ser el swelling factor, es decir, va a absorber más agua. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a utilizar un ácido hialurónico no reticulado o de reticulación muy baja, como un skin booster, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que va a captar muchísima agua porque ese es el efecto que estamos buscando, hacer una hidratación. Entonces, evidentemente lo que va a hacer es captar bastante agua para poder hidratar el tejido. Entonces, va a depender del tipo de ácido hialurónico, de la pureza que tenga el ácido hialurónico, del tamaño de la distribución de las cadenas y de las moléculas que tenga, del pH y de la temperatura del entorno. ¿Ok? ¿Qué implica el swelling factor? El swelling factor vamos a tener uno bajo y uno alto. Cuando el swelling factor es bajo, quiere decir que el gel es estable, que no va a aumentar el volumen tras la inyección, que es ideal para zonas precisas como por ejemplo nariz y mentón, y va a haber menor riesgo de sobrecorrección. En el swelling factor alto puede expandirse tras la aplicación, es útil para zonas de hidratación o volúmenes suaves y hay mayor riesgo de edema o sobrevolumen. ¿Ok? Ejemplos de uso clínico. En zonas como el mentón o en la nariz, preferimos productos que tengan un swelling factor bajo porque lo que nosotros queremos es precisión y mínimo cambio posterior a la colocación. Pero, por ejemplo, en labios, en mejillas o en pacientes que querramos colocar un booster, pues podemos utilizar un swelling intermedio o uno alto para poder dar un efecto progresivo o natural de proyección. Ok, en resumen, el swelling factor se va a medir cuando se hincha el ácido hialurónico reticulado después de absorber agua del tejido circundante. Es clave para predecir el cambio del volumen post-inyección y evitar la sobrecorrección o elegir el producto ideal para la zona anatómica en la que vamos a colocar o la técnica. Ok, ¿qué se evalúa en la radiología de un ácido hialurónico reticulado? Ok, vamos a hacer un resumen muy completo de lo que acabamos de ver. Entonces, dentro de los parámetros, si nosotros vamos a medir ya en la consulta un ácido hialurónico, ustedes deben preguntar la G', que es la capacidad del gel para mantener su forma elástica. La implicación clínica quiere decir que a mayor G' hay mayor firmeza y mayor proyección, que es ideal para zonas de estructura. La G', que es la capacidad del gel para fluir, nosotros vamos a ver para zonas que son más móviles o más superficiales. La tan delta, que es la relación entre la G'' y la G'. Si es que es mayor a 1, pues es más elástico, y si es menor a 1 es más fluido. La cohesividad, que es la capacidad del gel para mantenerse unido al tejido. Recuerden que los geles muy cohesivos no van a migrar fácilmente y van a mantener su forma. La viscosidad, que es la resistencia al fluido bajo presión, y esto influye a la facilidad de inyección y a la difusión del producto. ¿Por qué es importante la rheología? Porque le permite al médico elegir el producto correcto para cada objetivo. Entonces, en zonas con pómulos, mentón y nariz, es súper importante tener una G' alta, una alta cohesividad para dar estructura y soporte. En labios que queremos dar volumen, una G' media con buena elasticidad. En pacientes con surcos nasogenianos o líneas medias, necesitamos una G' media baja y un ácido hialurónico que tenga una buena adaptabilidad. Y en pacientes que querramos hacer únicamente hidratación profunda, pues una G' baja, una G' baja y un ácido hialurónico de poca reticulación o de reticulación baja. Ok, ejemplo, un ácido hialurónico con una G' alta, por ejemplo, de 300 pascales, va a ser mucho más duro, ideal para proyección y soporte. Uno con G' bajo, que es decir, menor a 100 pascales, será mucho más suave y perfecto para zonas de movimiento o zonas superficiales como ojeras y código de barras. Ok, aquí les traje unas tablas, les invito a que tomen fotos de esto, a que hagan screenshot o lo que esté en su mano. Me tomé muchísimo tiempo para poder pasar estas tablas porque las tenía, es un resumen pequeño que he hecho con el tiempo de algunos ácidos hialurónicos para poder traerles el día de hoy a que ustedes tengan una idea, un resumen muy básico de el ácido hialurónico, cuántos miligramos sobre ml tiene cada producto,
la G', la G', la tan delta, la cohesividad y el swelling factor del producto. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo a tenerlo a la mano por si en algún momento ustedes están en consulta y dicen, a ver, tengo unos labios, mi paciente va a venir mañana, yo ya le hice la valoración, quiero saber más o menos qué podría utilizar, entonces tengan una referencia de qué es lo que están buscando. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes tuvieran una paciente que quiere unos labios que tengan un buen volumen, perfilados, pero es una paciente que es su primera vez de colocación de labios. Y sí quieren que tenga volumen, pero no un volumen muy exagerado. Mi recomendación sería, por ejemplo, utilizar un Velotero Lips Contour. ¿Por qué? Porque el Velotero Lips va a tener un ácido hialurónico de 22 miligramos sobre ml. Vamos a tener una G' de 128, que vendría a ser una G' media, baja. Y vamos a tener una captación de agua de 664. Es decir, los labios van a quedar jugosos, se van a ver naturales, no necesitan poner mucha cantidad para que capte agua. Entonces, si ustedes colocan un 0.6 y dejan el resto para el día del control, la paciente va a quedar bastante contenta, no va a tener mucha inflamación y vamos a tener un resultado bastante bonito. Si es que ustedes, por ejemplo, quisieran un paciente como para hacer un aumento de mentón. Y lo que estamos buscando es al paciente darle volumen en el mentón. Lo ideal sería utilizar un Velotero Volume. El Velotero Volume va a tener un ácido hialurónico de 26 miligramos sobre ml. Eso quiere decir que va a tener una G' alta de 438, que es ideal. Va a ser muy fácil la colocación porque tenemos una G' de 103, entonces va a ser bastante bueno. No va a difundir porque tenemos una tan delta de 0.23. Y si ustedes se fijan, la captación de agua es muy bajita porque es de 370. Entonces no va a tener mucha inflamación el paciente en la zona porque no va a captar agua el relleno. Entonces es una buena opción. Es una buena opción para colocar en la zona. Aquí tengo de otros productos que hay en el mercado, de los más famosos, para que ustedes puedan también tomar un screenshot y tener. Sé que hay algunos que están aquí que nosotros no tenemos en el mercado, pero la mayoría de los que sí tenemos sí están aquí. Entonces, si ustedes están dispuestos a utilizar esta marca, pues tienen aquí las referencias. Vamos a tener también Restylane, que es una de las marcas más famosas. Si es que ustedes quisieran utilizar, como para que tengan un ejemplo, me gusta muchísimo el SubQ, por ejemplo, como para hacer la colocación en mentón, me gusta bastante. Para hacer rinomodelación también me va bastante bien. Como para hacer labios, es muy, muy, muy bonito el Restylane Lips o el Kiss, que nos va también bastante bien. Depende, si es que ustedes quisieran darle más volumen, pues pueden utilizar el lips. Si es que quieren darle más definición, únicamente hidratación, se puede utilizar un kiss como para que tengan una idea. Y si es que quieren, por ejemplo, únicamente hacer en su paciente una hidratación, pues pueden utilizar un Vitalite, que va bastante bien. Entonces, dependiendo de qué es lo que estén buscando hacer, pues pueden escoger viendo las características de cada ácido, qué es lo que estamos buscando, y viendo también dentro del catálogo de Ecuador qué es lo que está disponible para nosotros aquí. Les traigo todos los que hay disponibles en el mercado de las marcas más conocidas porque como estamos con LATAM el día de hoy, pues pueden haber muchos médicos de otros países, entonces estamos haciendo un poquito más amplio pues la cartera de varias marcas para que puedan tener referencia. Ok, tenemos Teocial, que también es una marca bastante linda y bastante conocida, en donde también tenemos varias características. En realidad he tenido la oportunidad en 2 ocasiones de probarlo. Me ha ido bastante bien. No es una marca que tenemos aquí, pero es una marca bastante interesante. Y les traigo unos ejemplitos de algunos que sí podemos encontrar aquí, como para ojeras, por ejemplo, que tienen registro sanitario aquí en el Ecuador.
para que tengan una idea de qué se podría utilizar. Justo este es el de la cajita verde, que nunca me acuerdo, es GR, perdónenme, nunca me acuerdo la codificación, pero por ejemplo para ojeras se puede utilizar Aliaxin GR, se podría utilizar el A-Light de Restylane, podríamos utilizar el Fine de Rejunis, que va bastante bien. Para labios sí tenemos miles de opciones en el mercado, Restylane Kiss, tenemos el Aliaxin LB, el Dip de Rejunis, tenemos el Bobela de Juvederm, Velotero Intense. En surcos vamos a encontrar también algunas opciones. El mismo dip de Rejunis se puede utilizar también para surcos, para unos surcos medios. Tenemos Velotero Balance, tenemos Restylane Define, se puede utilizar Aliaxin SR, también bastante bien. Si es que tienen una técnica muy avanzada en ojeras, por ejemplo, una técnica profunda en ojeras, hay médicos que utilizan el SR también en la zona de la ojera, pero son técnicas avanzadas, donde también les va bastante bien. Para reposicionamiento, pues también en el mercado encontramos muchísimas marcas y hay muchas marcas que dependiendo de qué es lo que estamos buscando, pues nos traen hasta dos opciones, como por ejemplo aquí en Aliaxin que tenemos el Volume y tenemos el SB que es el Supreme Volume, que da un poquito más de volumen. Tenemos Velotero Volume, tenemos Voluma, tenemos Volume de Restylane. Todos estos son ácidos hialurónicos de reposicionamiento que se pueden utilizar en mentón, en pómulos, en marcación mandibular, en todo lo que es tercio medio. Podemos hacer puntos de lifting. Bueno, todo lo que es de estructura, podemos utilizar este tipo de ácidos hialurónicos. Ok, aquí les dejo mis redes sociales por si tienen alguna pregunta, si es que quisieran saber, siempre soy bastante abierta a preguntas extra que ya se les ocurre mañana o pasado, o si por ahí tienen alguna complicación y necesitan alguna opinión extra, pues estoy completamente dispuesta a ayudarles a todos. Así que aquí les dejo para que cualquier consulta que tengan, si quieren números de proveedores, pues también estoy dispuesta a ayudar a todos los colegas con números de proveedores también. Así que les dejo mis redes sociales para cualquier pregunta que deseen hacernos. Y les agradezco muchísimo por seguirse formando, por invertir tiempo en su formación y por acompañarnos una noche más en estas charlas de AME. Vamos a ver cómo estamos con las preguntas y ver qué tenemos. Rafa, claro que sí. En primer lugar, siempre agradeciéndote a ti de antemano. Tenemos una preguntita, no sé si ya le pudiste checar en el chat, si no, te la voy leyendo. Sí, por favor. Paciente femenina de aproximadamente 50 años con pómulos prominentes que no desea aumentar ni restar más. Presenta surcos nasogenianos marcados que desea atenuar o eliminar. Se busca recomendación de técnicas o tratamientos que mejoren el aspecto de los surcos sin añadir volumen adicional en la zona malar. Eh, Ok. A ver, primero la doctora le invitaría a que me mande una foto de su paciente para ver qué podemos hacer en conjunto. Pero dentro de lo que podría recomendar es, podemos hacer unos puntos de sostén a nivel de la fosa piriforme, con eso no damos nosotros ningún tipo de volumen en la zona malar. La otra opción que va bastante bien es ver cómo está el volumen de la zona temporal. Podemos evaluar eso, porque a veces la pérdida también de volumen en la zona temporal hace que se marque bastante el surco. Entonces tendríamos que evaluar cómo está la zona temporal. Y la siguiente opción que podríamos evaluar con el paciente es hacer los puntos de reposicionamiento a nivel de la fosa piriforme y ver la forma de hacer bioestimulación. La bioestimulación ayuda muchísimo con el surco nasogeniano. Entonces, mi recomendación sería evaluar a la paciente para hacer puntos de reposicionamiento en temporales, tal vez. Si es que no hay pérdida de volumen en temporales, podríamos pasar directamente a hacer bioestimulación en la zona temporal y en tercio medio, pero no en la zona móvil del rostro para no dar volumen, sino únicamente en la zona ligamentaria posterior del rostro y así poder ayudar a que la paciente tenga un efecto lifting, mejorar los surcos y no darle proyección a la zona malar. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme ver. No sé si quedó contestada la doctora Leslie o si tendría alguna.
Hay muchísimas técnicas que se pueden hacer a nivel de la línea ligamentaria facial, que es la zona no móvil del rostro, donde podemos colocar bioestimulación para hacer un efecto lifting sin tocar la zona malar, que ayuda bastante bien para reposicionar la zona del surco sin topar, igual que a nivel del temporal. Creo que ha quedado bastante clara la explicación, Rafa, y de antemano, pues siempre muy partícipe de todos los comentarios, sugerencias y sobre todo toda esta técnica que nos puedas impartir día a día en estas charlas. Agradeciéndote, creo que no tenemos más preguntas. Igual, si tenemos alguna otra, les invitamos a prender sus micrófonos o en su defecto escribir en el chat para poder solventarlas. Y no sin antes, quiero presentarles a alguien muy especial la noche del día de hoy, pues Alex está con nosotros y está dispuesto a brindarte una información que seguro que va a ser de tu interés. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy buenas a todos, a todos los participantes, doctores que asistieron a esta charla. Bueno, por mi parte me gustaría, estamos conversando con Estevita para poderles obsequiar un ácido hialurónico para las personas, los médicos que nos refieran unas dos participantes para el ingreso a SAME. Asimismo, como estamos próximos a iniciar el máster, vamos a tener una promoción, un número de becas para los que deseen también ingresar. Entonces, ustedes tienen ya mi número y el día de hoy les envié lo que es el link y el mensaje de confirmación de su asistencia. Para quien esté interesado y desee conocer más, me puede escribir y de esa manera les puedo dar más detalles. Gracias, Alex. Increíble. Recapitulamos la propuesta que Alex les tiene. Esta gran oportunidad. Quienes están interesados en estudiar el máster de medicina estética o de tricología, vamos a tener una opción de beca muy especial que va a tener duración durante el feriado que es en Ecuador hasta el día lunes. Esta van a poder gestionarla a través del chat que Alex les pudo confirmar la sesión de la noche de hoy. ¿Sí? Y también a los doctores que refieran a dos colegas adicionales para la inscripción del examen, la cual va a tener un valor de $90 durante este fin de semana, van a poder reclamar un kit de ácido hialurónico para que puedan poner en práctica todo lo que hoy vieron con Rafael. Así que esas dos opciones te damos, que te intereses en estudiar medicina estética o tricología, y pues si ya la estás estudiando con nosotros o si ya formas parte de nuestros alumnos, te invitamos a que invites a dos colegas al SAME con un valor de $90 cada uno y adicional tú al ser beneficiado, porque seguro tú ya te inscribiste al SAME. Así que entre los tres van a tener esa oportunidad de que si los registras, te llevas tú el ácido hialurónico. Si no tenemos más preguntas y nuevamente agradeciéndole a Rafaela por toda la participación que estamos la noche de hoy, que tuvimos, el conocimiento, esos aportes, esos tips y recomendaciones que sin duda nunca faltan por parte de ella, que es increíble. Si la pueden seguir en sus redes sociales como Nefertiti Estética, pues sabrán el trabajo maravilloso que hace Rafa. Y por supuesto, Rafaela ya tiene su invitación. No, mentira. Mañana le llega la invitación a Rafaela. Ella tenía solo la invitación formal, escrita, pero mañana tenemos un obsequio muy especial que le vamos a hacer llegar a Rafaela, pues sin duda alguna, Rafa va a ser parte de la experiencia SAME, nuestro segundo capítulo, versión Latinoamérica, capítulo Ecuador. Y pues, Rafa, nos vemos el 30 de agosto. Gracias, Esteban, ahí estaremos. Nos vemos, doctores, y agradeciéndoles a todos ustedes por su atención y su conexión la noche de hoy. Nos vemos en una próxima y, por supuesto, presencialmente, el SAME, sábado 30 de agosto, Hotel Marriott, Ciudad de Quito. Nos vemos en una próxima.